les voy a contar un poquito sobre unas ideas que tengo yo. Yo tengo 26 años y no tengo trabajo. Me enfrento a mucha presión social de no cumplir con las normas establecidas. Alguien de mi edad se esperaría que fuera una persona productiva, que tuviera un trabajo, que tuviera ingresos. Y de vez en cuando hago proyectos de arte que son lo que me mantiene productivo. También estoy muy activo en mis redes sociales creando contenido. Y todo esto no lo hago con fines de lucro, o sea, no estoy generando dinero, pero igual me ayuda como manera de dignificarme. Estoy muy consciente de mi privilegio de que vivo en casa de mis papás y nadie depende de mí, entonces me puedo permitir pues experimentar y fallar con este tipo de cosas porque no necesito del dinero para mis necesidades básicas. Igual también me tengo que privar de muchos privilegios y muchos lujos como son salir a comer, salir a hacer planes, salir de fiesta y ese tipo de cosas, porque como no tengo trabajo, no tengo un ingreso y no tengo la solvencia económica para hacer ese tipo de planes. Muy de vez en cuando me encargan piezas de arte de las cuales pues sí puedo sacar dinero, pero no es un trabajo constante y si no me encargan nada pues me quedo sin trabajo. Entonces, ¿ustedes qué opinan de que no tenga trabajo ahorita? Pero lo que mucha gente no sabe es que yo empecé a trabajar desde los 15 años, cuando me fui a vivir a Estados Unidos porque estaba estudiando allá. Empecé a trabajar en un restaurante de comida rápida y mi experiencia fue mayormente negativa. ¿Por qué sacaste ese tema? Pues no sé, se me hacía un tema del cual yo les puedo hablar como persona que no tiene trabajo. El cuestionarse si una persona de 26 años debería de estar trabajando o no. Yo en lo personal me dedico a las redes sociales, no estoy generando dinero sustancial de las redes sociales todavía. También me dedico a hacer proyectos de arte, de lo cual tampoco monetizo. Entonces, dentro de los parámetros y lo que valoramos en la sociedad, yo no tengo mucho valor porque pues no estoy generando ingresos, no estoy aportando un valor tan tangible a la sociedad, pero siento que a mi manera me siento muy pleno y muy dignificado con todo lo que yo hago. Entonces no sé qué opinan ustedes. ¿Quién es este nuevo personaje? Se llama Kedrovin. Porque yo me llamo Kevin Pedro, porque mi papá se llama Pedro y mi mamá se llama Kevin y juntaron los nombres y me pusieron Kevin Pedro. Y yo los junté todavía más porque sentía como que no combinaban y me puse Kedrovin. Y para mí es como un reclamar mi nombre, un nombre que sentía como muy ajeno a mí, como muy raro y como que no encajaba. Así me he sentido yo toda la vida. Entonces el unificarlo y darle un propósito nuevo ha sido mi manera de reclamar mi nombre, darme a conocer de una manera más consciente, viviendo con más intención. Dentro de todo lo que valoramos en la sociedad, que es el dinero, no estoy generando algo, como que todo lo que yo hago se considera que no tiene valor. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Fíjate que no soy mucho de tener tiempos libres porque casi todo lo que hago son cosas que hago porque me gusta hacer. Por ejemplo, mi creación de contenido me toma mucho tiempo, también la edición, a veces me toma hasta 6 horas al día editando videos, de que poniéndole los subtítulos, editándolos, ajustando los clips, cortándolos, agregando, quitando cosas. Digamos que todo el tiempo estoy dedicándoselo a eso. También a veces me pongo a dibujar o a trabajar en mis proyectos de arte, que no considero como tiempos libres porque yo hago todo este tipo de proyectos parte de mi día a día y parte de mis cosas por hacer. Entonces, como yo no tengo un trabajo como tal, pues tengo mucha disponibilidad de tiempo, pero también tengo muchos proyectos que me consumen mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces digamos que estoy trabajando en proyectos que de momento no me están dando un ingreso económico, pero que quizá eventualmente se podrían convertir en algo y pues es la esperanza que yo tengo porque, como les comentaba, ahorita que no estoy generando dinero y soy una persona de 26 años, como que dentro de la sociedad se me juzga mucho por las creencias que tengo. Pero pues, o sea, yo ya sé lo que es trabajar, yo ya he trabajado. Bueno, les voy a contar un poquito más de mi trabajo, de mi primer trabajo. Yo me fui a vivir a Estados Unidos a los 15 años y en ese entonces empecé a trabajar. Me fui a vivir con una tía porque quería estudiar allá, porque estaba muy cansado de las condiciones del sistema educativo de México. Y como yo tenía papeles, dije, voy a tomar la oportunidad y me voy a ir a estudiar a Estados Unidos porque pues yo puedo hacerlo. Y sé que hay mucha gente que sacrifica mucho, sacrifica estar con su familia, sacrifica hasta su vida por tener oportunidades como la que yo ya tenía. Entonces decidí irme a estudiar a Estados Unidos y dejar todo atrás, mi vida, lo que tenía en México. En este trabajo, yo trabajaba en un restaurante de comida rápida, como les comentaba. Empecé trabajando en las freidoras en la cocina. Yo nunca había trabajado anteriormente, nunca me había visualizado trabajando. Yo no tenía un trabajo soñado porque yo nunca me veía trabajando. Y para mí sí fue como un shock muy grande porque fue todo de golpe. Y pues ya no tenía a mis papás para apoyarme económicamente, entonces sí necesitaba tener ese trabajo. ¿Trabajarías en criminología? Fíjate que a mí no me gusta mucho la criminología. Me gusta mucho el proceso filosófico de inducción y de aprender cosas y de investigar,
pero siento que ya aplicarlo a crímenes reales no es un ambiente en el que a mí me gustaría estar. Siento que sería mucha tensión para yo lidiar con eso. Quizá no sería una carrera por la que yo me inclinaría. ¿Estudiaste alguna carrera? Tengo una licenciatura en Bellas Artes con concentración en pintura, pero después de haber estudiado eso me vine a vivir a México. Aquí en mi pueblo, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, no hay mucho mercado para el arte, entonces es como si no hubiera estudiado absolutamente nada. Igual dentro de mi carrera pude tomar varios cursos y varias clases que me ayudaron a desarrollar intereses que van más allá del arte, como por ejemplo, la historia del arte no era algo que me interesara y me tocó aprender mucho de eso. También tomé clases de antropología, biología, sociología, filosofía y ese tipo de cosas que igual tampoco lo vería como una carrera por la cuestión de que no se gana mucho dinero de ello. Y si ya decidí tener la pasión por el arte, no podría complementar el arte con otra carrera que tampoco pague mucho porque sería pues... ¿Y por qué no te vas a otro lado donde sí la puedas ejercer? Como les contaba que me fui de mi casa a los 15 años, como que me tocó crecer muy rápido, me tocó separarme de mi familia y me tocó vivir una vida pues donde me tuve que hacer cargo de mí mismo. Entonces yo sentía como que muchos años de mi crecimiento los tenía que haber vivido con mi familia y que me fui muy pronto, entonces regresé un poquito para recuperar esos años. Yo creo que terminando este año ya voy a de que ver a dónde me voy. No sé si irme a una ciudad grande aquí en México o si regresarme a Estados Unidos a ver si puedo ejercer en algún lugar de allá. Pero también quería pues estar cerca de mi familia, tengo todos mis abuelos aquí en mi pueblo, mi papá, mi mamá, mi hermana. En mi trabajo de restaurante de comida rápida había muchos latinos trabajando, muchos mexicanos, algunos indocumentados, algunos no, pero como que siempre me menospreciaban. No sé qué veían en mí, que pensaban que no la iba a hacer y en primer lugar no me respetaban, no me hablaban con respeto y no me trataban como alguien igual a ellos. Y yo no hacía nada como para faltarles al respeto o que me trataran así. Y simplemente trabajaba y pues miraba al otro lado y me aguantaba de todo lo que me decían y todo lo que me hacían porque pues no tenía otra opción. Cuando yo vivía con mi tía era el único lugar al que yo podía llegar caminando y no tenía muchas opciones de trabajos para aplicar y pues yo necesitaba tener un trabajo. Pues me tocó aguantar muchas cosas y ya con el tiempo pues me enfoqué en mi trabajo, mejoré, me volví un buen trabajador. Era un sistema muy complicado porque no quiero hablar de racismo ahorita, pero sí siento que hay como mucha resistencia en querer darle oportunidades a gente que vemos como diferente y yo me sentía como ajeno ahí y los mexicanos tampoco me trataban bien y tampoco me respetaban. Y pues yo hacía lo que me tocaba, siempre llegaba a tiempo, siempre hacía el trabajo que me tocaba y fue muy difícil para mí, pero pues no tenía otra opción. Pues yo nunca me detuve a preguntarme si era lo que en verdad quería. Tenía que ir a estudiar de 8 de la mañana a 4:15, no, a 3:17 de la tarde. Como a las 4 llegaba a mi casa, 4:30 ya tenía que irme a trabajar. Apenas alcanzaba a comer, a veces me dormía unos 15 minutos porque estaba muy cansado. Me iba a trabajar, regresaba a la casa y a veces no tenía tiempo suficiente para hacer mi tarea. No era que no quería hacerla, yo siempre era muy entregado en mis tareas y muy entregado en la escuela, pero cuando estuve viviendo este periodo de mi vida pues sí fue muy difícil para mí. De que no tenía tiempos libres para hacer nada porque pues no había tiempos libres, era como de que a lo mejor un día a la semana podía hacer algo, pero no era de que el día completo, era de que medio día tenía libre para pues quizá lavar mi ropa, hacer ese tipo de cosas, era mi manera de salir de la rutina. Sí es muy interesante pues voltear atrás y ver todo lo que podemos aprender de lo que hemos vivido, ¿no? ¿Vives en frontera? No. Vivo en Jalisco. Vivo muy lejos de la frontera y donde vivía en Estados Unidos también vivía medianamente lejos de la frontera. Vivía en el estado de Nebraska, que pues no es un lugar muy turístico ni es un lugar que mucha gente ubique. Pues está justo al centro del país y las costas son como los lugares más turísticos y pues toda la frontera, todo lo que viene siendo Texas y por allá, pues no. Y pues no fue fácil porque pues separarme de mis papás, de quienes yo dependí por 15 años, y empezar a vivir allá. Vivía con mi tía, que pues no era estar completamente solo, obviamente tenía apoyo hasta cierto punto, pero pues yo ya tuve que empezar a pagar comida, tuve que empezar a pagar renta, tuve que empezar a comprarme mis propias cosas, tuve que empezar a lavar mi ropa, de que fue mucho de golpe y sí fue como mucha carga para mí. Es un tiempo que yo recuerdo y no sé si podría volver a vivirlo. Honestamente, fue una etapa muy difícil. Lo único que me mantenía en pie y lo único que me mantenía optimista era que yo sabía que era un estado temporal para poder lograr mi sueño, que pues era estudiar en Estados Unidos. Yo ya estaba harto del sistema educativo en México y yo quería irme a estudiar allá, porque yo cuando estuve en primaria estudié 2 años allá. Cuando nos tocó visitar y estuve estudiando allá, me di cuenta de que
había mucha más valoración del esfuerzo, había muchísimas más oportunidades. Y después de mi experiencia entrando a la prepa aquí en México, yo dije, ¿qué estoy haciendo si la escuela es a lo que más le dedico tiempo y los profes a veces ni siquiera van? Entonces sí era como yo estoy dando todo por algo que no está llenando mis expectativas. Y yo veía que los profes calificaban más bien en torno a qué tal les caías, y pues yo nunca era de lamerle las patas a nadie. Yo nunca soy una persona que trata de caer bien por el hecho de caer bien, y como andar con hipocresías a mí la verdad no se me da. Yo voy a la escuela a aprender, a estudiar, de que ni siquiera con los alumnos, o sea, no soy mucho de andar haciendo amigos y así, porque pues no es mi personalidad y no es a lo que yo iba. Yo veía que regañaban a mis compañeros platicones, entonces yo me quedaba callado, y yo de que pues sí tenía mis amigos, pero eran muy pocos y yo no era como popular en la escuela por ese aspecto también. Yo era como muy enfocado en mis cosas y me costaba mucho también hacer amigos porque cuando yo estaba creciendo muchas veces me tocaba mudarme de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México, dejar atrás toda mi vida, dejar atrás a todos mis amigos y volver a empezar de cero. Todo el tiempo que ha pasado, todo lo que he invertido, todo lo que he aprendido, dejarlo atrás y volver a empezar. Y como que sí era un trauma muy fuerte para mí. Y después de que me pasó tantas veces, yo ya dije, quizá no valga la pena invertir tanto en hacer nuevos amigos porque igual me voy a ir en cualquier momento sin que yo sepa y sin que yo tenga noción ni voz en decidir si me voy o me quedo. Entonces, esta vez que yo me voy a Estados Unidos a mis 15 años, es la primera vez que yo decidía a dónde irme a vivir sin que mis papás y su plan de vida influyera directamente en qué era lo que podía o no podía hacer. En mi primer video les hablo de las primeras impresiones y lo que son, justamente para romper los esquemas de lo que nosotros esperamos de las demás personas. Porque yo puedo ser Kevincito, pero también quiero ser Kedrovin a veces, y no voy a dejar de lado a Kevincito, pero también tengo otras cosas que decir, y siento que no es un tema de burla ni un tema de comedia todo esto que estoy contando, entonces siento que el contexto necesita ser diferente por eso. Fíjate que yo sí tenía como muchas ideas preconcebidas de cómo era estudiar en Estados Unidos, de las películas, de todos los medios que me había tocado experimentar. Y hay varias cosas que sí combinan un poquito y otras cosas que no. A mí en lo personal me hubiera gustado estudiar teatro, me hubiera gustado tomar clases de teatro en la high school, pero no tuve la oportunidad. Porque yo cuando me fui tenía 15 años y nada más me faltaba terminar 2 años de high school. Entonces en esos 2 años tenía que acabar todos los requerimientos y no había espacio suficiente para que yo tomara las clases que yo quería tomar, y era como más tomar clases de ciencias, de inglés, de matemáticas, de que yo tenía muchas expectativas de lo que me hubiera gustado hacer y no pude, aunque di lo mejor de mí, ya no daba para más, porque les digo que estaba muy enfocado en mi escuela, en mi trabajo, y no me quedaba tiempo libre. Mucha gente saliendo de la escuela se quedaba en los clubs de la escuela, ya sea clubs sociales, había unos de deportes, había de arte, y a mí no me dio la oportunidad de quedarme a ninguno de ellos. Aparte de que yo no tenía transporte para quedarme y poderme regresar libremente a donde yo vivía, tampoco tenía el tiempo. Y para mí fue muy difícil ver cómo no estaba disfrutando de mi experiencia de haber estudiado en Estados Unidos. Mis clases me iban relativamente bien, sacaba buenas calificaciones. En algunas de las materias que más batallaba era en historia, geografía, en inglés, porque pues el inglés yo no estaba tan familiarizado con el idioma. Era mucho de escribir todo en español o de pensar todo en español y después traducirlo. Ya con el tiempo y con mucha práctica sí tuve la oportunidad de que empezara a pensar en inglés y que me fuera como más natural y como más inmediato todo, pero sí fue un proceso muy largo y batallé mucho. Como les decía, también geografía e historia son cosas que tú aprendes en México. Por ejemplo, vas a aprender historia de México, vas a aprender geografía de México. Yo por eso hay muchos de los estados de México que no me sé, porque cuando yo me tenía que estar aprendiendo dónde quedaban en el mapa ciertos estados, me mudé a Estados Unidos. Y cuando estaba en Estados Unidos, también de que a veces no alcanzaba a aprenderme todo lo que me tenía que aprender y me regresaba para México. Entonces como que ciertas líneas de expectativa que tienes de que aprender todo el currículo, que pues lleva una secuencia, muchas veces se interrumpía, lo tenía que volver a empezar, lo tenía que acondicionar a lo que estaba viendo la gente en mi nueva escuela. Entonces sí fue un proceso muy difícil para mí en ese ámbito, pero pues siento que lejos de verlo como algo por lo cual victimizarme, me ayudó mucho a tener un contexto más enriquecido y pues tengo una perspectiva muy diferente. Valoro mucho la tradición y los valores que me inculcaron aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que pues es un pueblo todavía muy tradicional, tiene muchas ideas religiosas, católicas, y en Estados Unidos son mucho más liberales.
de que están más avanzados, pero también hay como un cuestionamiento moral que me mantiene como en un punto medio donde no me atrevo a hacer muchas cosas, quizá por cómo lo vería la gente que me espera en Tepatitlán. Por ejemplo, yo, una cosa muy personal, siento que no he hablado así como tan abiertamente en mis redes sociales ni en ningún otro contexto, es de que yo no me atreví a salir del closet porque pues vivía en México, vivía en mi pueblo donde son muy tradicionales, tienen ideas muy homofóbicas a veces, muy tradicionales y que valoran pues por la religión o por diferentes cuestiones. Y yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos, igual yo no me sentía con la libertad porque yo sabía que tarde o temprano iba a regresar a mi pueblo. Entonces, como que todo mi contexto y mi marco de referencia me limitaba a no poder ser una versión auténtica de mí, porque yo sabía que pues no era algo que podía de que salir del closet y después regresarme cuando viniera a visitar a mi familia. Y ese tipo de cosas que muchas veces me hizo cuestionarme de que cuál era el camino que yo debía tomar. Me iba porque mis papás decidían cuando estaba chiquito de que mi papá decía, voy a ir a trabajar a Estados Unidos, y pues nos íbamos todos. Y luego que nos vamos a regresar a México, nos regresábamos. Y así pues yo no tenía decisión, yo no tenía voz ni voto, nunca se me tomó en cuenta para tomar ese tipo de decisiones. Y pues yo entiendo que mi papá estaba viviendo su vida y eso siento que de cierta manera me da a mí la libertad de yo vivir mi vida y de que quizá no tomar en cuenta como prioridad a ellos a la hora de tomar mis decisiones. Por ejemplo, yo ahorita me estoy quedando en casa de mis papás y yo los quiero mucho y yo trato de ayudarles con lo que puedo, pues económicamente no, porque pues obviamente no tengo los recursos, pero pues yo trato de estar presente y si me piden ayuda con algo, pues yo con mucho gusto lo hago. Pero si algún día yo me tengo que ir de mi casa, siento que yo tengo la libertad y siento que dentro del contexto en el que yo crecí, que nunca se me dio prioridad en decidir dónde quería crecer, qué era lo que yo quería hacer de mi vida y nunca se me tomó en cuenta en ese aspecto. Siento que ahora yo tengo como toda la autonomía y todo el derecho de tomar las decisiones que yo quiera. Obviamente no va a ser como nada en contra de nadie, pero pues sí siento que hay como un acuerdo no hablado en el que cada quien se hace cargo de sí mismo, cada quien toma sus propias decisiones y las respetamos mutuamente, pero pues no las hablamos muy abiertamente. Todo viene de donde mismo. Creo que todos venimos de donde mismo si nos ponemos a pensarlo. Tenemos muchas más cosas en común de las que nos gustaría admitir a veces. Siento que tengo muchas cosas que contar, tanto para que me conozcan como para que aprendan, como para que se sientan comprendidos, porque yo sé que a lo mejor hay mucha gente que está pasando por algo similar. Y yo como hombre que no he producido ingresos, también como que hay cierto estigma con ver que hay gente que se desarrolla en diferentes maneras. Y no quiere decir que estoy peleado con la idea de trabajar o con la idea de generar dinero, pero simplemente en este momento de mi vida tengo ciertas condiciones y tengo ciertos privilegios que estoy tratando de hacer lo que me gusta, lo que más me llena, lo que más me hace sentir pleno. Y hay mucha gente que no va a entender eso, porque la gente solamente sabe medir las cosas en cuestión de éxito relacionado con los ingresos, con el dinero, porque vivimos en una sociedad capitalista y así nos tocó vivir. Pero pues yo los invito mucho a que se cuestionen todas sus creencias en todos los aspectos que tengan, porque uno cuando de verdad se cuestiona todo lo que cree y por qué cree lo que cree, como que puedes pensar en alternativas de que quizá la vida puede ser más disfrutada, puede ser más bonita, puede ser más diferente, más variada, más enriquecida de lo que nos imaginamos. Y se los dice a alguien que no sale de su casa, se los dice a alguien que se la ha vivido encerrado casi 26 años de su vida. Yo he aprendido muchísimo de mí y quizá yo en tanto tiempo de encierro y en tanto tiempo de estar dentro de mi cabeza les puedo compartir de las cosas que yo he aprendido para que ustedes no se tengan que encerrar tanto. Y quizá con todos estos aprendizajes que ya hice a lo largo de los años, eventualmente me sienta más listo y más preparado para poder salir al mundo. Por ejemplo, todo lo que hago en redes sociales, si yo no hubiera hecho tanto proceso de introspección y de conocerme bien antes de mostrarme en redes sociales y ver cómo reacciona mucha gente con el contenido, especialmente el contenido de comedia, que muchas veces cuando tú estás haciendo algún comentario de risa o estás tocando con temáticas cómicas, la gente se siente con el derecho de insultarte o de decirte cosas disfrazándolo de humor. Pero muchas veces el estar leyendo tantos comentarios constantemente, yo soy alguien que lee todos los comentarios, trato de dejarle su like a todas las personas que me comentan porque pues siento que es lo menos que puedo hacer, especialmente en este momento en el que estoy creciendo muy rápido. Y pues a mí me gusta como tener este acercamiento y esta dinámica de mutualidad. Ustedes me hacen sentir escuchado a mí me gustaría hacerlos sentir escuchados a ustedes. Que como sociedad nos hace falta mucho. Por ejemplo, les voy a decir una idea un poquito controversial que yo tengo. Siento que con todo el tema de LGBT, especialmente con la comunidad trans, no sabemos interactuar con ellos
o no sabemos valorarles más allá de la comedia. Díganme 5 figuras trans de la comunidad mexicanas o de donde quieran y casi todos van a mencionar de que a Karina, Paola, Wendy, a lo mejor a Charlotte Lascurain, y lo que tienen en común es que siempre hacen contenido de comedia o se les toma con burla y siento que tienen muchísimo más para dar y siento que es algo que yo puedo decir como mensaje, como que Vincito, que me he reído de mí mismo y me he prestado para hacerlos reír a los demás y pues contarles chistes o usar la comedia para contarles ciertas cosas. Siento que tengo muchísimo más para dar y si ustedes nada más saben interactuar conmigo cuando estoy haciendo contenido de comedia está perfecto y para eso está Kevincito. Pero si ustedes quieren profundizar y entender un poquito más de la persona que soy, de dónde vengo y todo esto, pues por eso me quería dar la tarea de no quedarme estancado simplemente en eso, porque siento que como sociedad nos falta mucho para aprender. Y yo no sé si mi labor sea enseñar a la gente a consumir contenido de manera diferente, pero yo por lo menos sé que tengo mucho más que decir y voy a buscar la manera de crear mi propia plataforma, crecerla. Todo lo que ven que hago en mis redes sociales lo hago yo solo. Obviamente dentro de todos los privilegios que tengo, por ejemplo, este cuarto en la casa de mis papás que yo no hice absolutamente nada para merecer ni tener y simplemente es un privilegio del contexto en el que me tocó crecer y yo entiendo que a lo mejor hay mucha gente que no lo tiene, pero pues si yo sí lo tengo, pues estoy consciente de ello, pero estoy dispuesto a tomarle todo el provecho y hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. ¿Qué música escuchas? Mi artista favorita es Rosalía. Hay muchas cosas en las que yo me identifico con ella. Te puedo hacer un álbum de flamenco experimental también. Te puedo hacer un álbum de música y ritmos latinos. Y también te puedo hacer algo completamente diferente, que es lo que se viene después. Y siento que siempre está como rompiendo expectativas y nos está invitando a cuestionarnos cómo consumimos también la música. Siento que yo me inspiro mucho de ella por la cuestión de que yo puedo hacer mi contenido de comedia y lo han visto. Siento que he tenido un éxito moderado, que quizá no soy viral o no soy de que famoso, por así decirlo, pero pues nunca ha sido mi intención. Siento que ya tengo suficiente gente para interactuar, tengo suficiente gente en los comentarios para poder tener una conversación fluida con mucha interacción. A lo mejor hay gente que nada más viene a escuchar y está perfecto, hay gente que viene a dar un poquito de sus opiniones, que viene a preguntar cosas o a profundizar un poquito más y está bien también. Yo tampoco soy mucho de comentar en los en vivo, muchas veces no sé qué decir y muchas veces me abstengo de decir lo que quiero decir, porque si no tengo algo bueno que decir, yo sí soy de más bien ahorrarme mis comentarios. Y yo veo que hay mucha gente que no tiene ningún problema con insultar a alguien que no conocen, con juzgar a una persona en base a 5 segundos que tienen viendo su en vivo, o ese tipo de cosas que pues yo nuevamente los invito a cuestionarse todas esas creencias que tienen. Siento que en mi cuenta de Kevincito doy mucho cringe a propósito, porque el hecho de dar cringe, a mí me daba tanto miedo el cringe por tanto tiempo de mi vida, que ahora lo hago a propósito para expandir mi zona de confort y así atreverme a hacer muchas cosas en mi vida, ser más valiente con mis decisiones. Como por ejemplo, yo sé que no canto bien, pero si yo me pongo a cantar una canción, yo sé que lo que haga después ya no se compara con el nivel de humillación que ya acabo de pasar. Y si a mí no me importa lo que diga la demás gente de cómo canté, tampoco me va a importar lo que diga en torno a mis opiniones, en torno a lo que dije o en torno a lo que conté. Y siento que es una manera muy bonita de conocerme a mí mismo, de expandir mis límites y también pues hacer reír a la gente. Mucha gente me dice que le hago el día y que no deje de hacer contenido. Mucha gente me dice de que oye, vas a aprender en vivo porque pues ya te extraño y que tengo ganas de ver tu contenido. Y pues quieran que no, pues sí me motiva y me ayuda mucho. Aunque también hay muchos comentarios negativos que es difícil como que hacerle caso a lo bueno y dejar de lado lo malo. Entonces como que siempre es cuestión de conocerte bien, saber tus intenciones, saber lo que eres y lo que haces, para que todos los comentarios de la gente te sumen y que no te vayan a desviar de tu propósito ni de tu camino. Por ejemplo, tomar agua. Yo pienso que tomar agua debería de ser gratis. De que la gente no toma agua por lujo. Es una necesidad humana. Casi que nada más falta que nos cobren el aire que respiramos, porque si se ponen a pensar, el capitalismo está monetizando todo y cierto grupo de personas con poder privatizando recursos para enriquecerse, siendo que son necesarios para que la gente viva. El capitalismo es la raíz de todos los problemas, hasta de las guerras, porque ahorita estamos viendo lo que está pasando en lugares como Gaza y hay gente que se beneficia de las guerras y de todo este conflicto bélico que está sucediendo, que les importa más pues la influencia mundial que tengan que pues el bienestar de las personas que están viviendo ahí, porque pues saber que ya pasaron las guerras pues sí es triste, pero pues decimos ya pasamos, ya aprendimos, ya no estamos en ese lugar.
pero pues quizá no hemos aprendido tanto como nos gustaría admitir. Yo no soy una persona de morir por amor, soy una persona de vivir por amor. Yo soy alguien que estaría dispuesto a dar día a día algo de mí y estar presente y estar atento a alguien que me importe y que yo quiera por amor. Siento que hay muchas cosas más valiosas que simplemente hacer un sacrificio. Para mí la constancia y el estar presente día con día es mucho más importante que al final decir de que, ok, doy la vida por esto, pues no. O sea, no es una decisión de un golpe dar la vida. Siento que la vida es el conjunto de todas las experiencias y todas las decisiones que vivimos durante toda nuestra estadía en este plano. Y si estamos pensando en dar la vida como simplemente una decisión que se hace al final, siento que tenemos diferente manera de ver las cosas. ¿Qué te impulsó a atreverte? Atreverme a hacer contenido en redes sociales, fíjate que yo al principio daba cringe, pero en accidente. O sea, yo no estaba consciente de que daba cringe. Yo trataba de verme guapo, trataba de hacer bailecitos. Pues todo lo que ustedes ven hoy en día, que pues es lo que mucha gente aplaude, yo trataba de hacer eso, pero no iba conmigo. Entonces yo ahora, hoy en día, que me pongo mi gorrito, es como estoy consciente de que estoy dando cringe, te estoy dando permiso de que te burles de mi gorrito, de mi personaje, pero pues me estoy separando a mí mismo de mi personaje, no sé, como que estoy tratando de ser muy consciente con siempre usar mi gorrito cuando hago mi contenido de comedia y todo eso. 6 meses que todos los días, sin falta, he estado subiendo videos a mi cuenta de Reels y a mi cuenta de TikToks, y es como de que es un trabajo que yo hago día con día. A veces les digo que me paso hasta 6 horas, o sea, no todos los días me paso 6 horas, a lo mejor de que 1 o 2 mínimo y ya 6 máximo, y luego de que poniéndole subtítulos, acomodando, quitando, poniendo, comprobando que todo esté bien, que no esté el audio desfasado, ese tipo de cosas, que es muy tedioso y es mucho trabajo y es mucho detrás de cámaras que la gente no ve y no se da cuenta. Hay veces que las personas hacen todo como debe de ser, y aún así no tienen contenta a todas las personas. Entonces siento que si yo tengo unas ciertas ideas y las puedo defender y las puedo argumentar, yo prefiero ser fiel a lo que yo creo que tratar de complacer a una audiencia. Pues muchas cosas que no les he contado les puedo contar porque no se las he contado. Por ejemplo, yo trato de ser muy cuidadoso con no mostrar cosas de mi familia. También por eso trato de no hacer en vivos cuando están ellos, porque yo a mi familia no la quiero involucrar con todo lo que es mi creación de contenido, no por envidioso ni porque no quiero que les den atención ni nada, porque yo sé que toda esa atención muchas veces viene con gente criticando tu aspecto físico, criticando tus hábitos, criticando la persona que eres en general, y es una cosa muy dura y muy difícil que yo no le desearía a otra persona, y mucho menos a alguien que yo quiero tanto. Entonces, si es una decisión que yo tomé, yo decido mostrar mi cara, de que exponerme a lo que esto me pueda traer, bueno o malo. Y siento que yo, por proteger a otras personas, quizá no, otras personas cercanas que me importan, quizá no muestro esa parte de mi vida por esa razón. Y tampoco pienso hacerlo próximamente. Siento que es una práctica que yo tengo que tener con alguien, de que si me dice, mi hermana me ha dicho de que, ay, hazme famosa, y le digo, tú no sabes lo que yo, con la poca atención, la poca o mucha atención que tengo gracias a mis redes sociales, me he dado cuenta de que es muy difícil. Desde gente que te objetifica, que te hace burla, que te subestima, que te desprecia, que te critica por contextos recortados y que no te conoce bien. Si yo quiero hablar de Chollita, no le voy a decir que está fea. Puedo decirle, a mí no me gustan tus rasgos físicos y no me siento atraído. Pero ahí ya estoy cambiando el enfoque a que es mi opinión, algo que yo pienso, de manera, quizá, no estoy diciendo algo bonito, pero lo estoy diciendo quizá de manera respetuosa. Y hay gente que no tiene ese tacto. Yo no tengo la autoridad de dictar si alguien está feo o no. Solamente puedo decir lo que yo opino sobre su físico. Y siento que no tenemos que andar opinando del físico de los demás. Pues siento que he creado una comunidad muy bonita dentro de todo esto, dentro de todos los chistes y dentro de toda la comedia, como que sí hay algo mucho de rescatar aquí. Y yo estoy muy agradecido con eso. Siento que nunca había concebido que esto... Siempre había soñado con tener algo así, pero pues nunca lo había sentido tan real y tan tangible como hoy en día. Y pues estoy muy agradecido con toda la gente que apoya mi contenido y que pues me apoya a mí como persona en mis proyectos. Por ejemplo, pues que hago contenido de diferente tipo, y quizá hay gente de que pues diga, a mí no me interesa ver a Kevin serio, a mí nomás me gusta cuando cuenta chistes, y está perfecto y lo entiendo. Pero la gente que se queda a escucharme y que me da una oportunidad de contar un poquito de mi historia más allá de contarles chistes, siento que es algo que pues yo agradezco muchísimo. Igual el estar serio no quiere decir estar triste. Para mí estar serio es estar calmado, es estar tranquilo. Mi personalidad se moldeó alrededor de cómo era mi hermana, porque mi hermana siempre fue muy demandante de atención.
Mi vida siempre estuvo dominada por figuras femeninas, de que pues yo crecí en casa con mi mamá y mi hermana, también a veces de que tenía muy cerca a mi abuela materna. Casi todo lo que yo interactuaba de energía femenina para mí era como el lugar donde me sentía más seguro. Sufrí mucho de bullying cuando estaba chiquito, entonces siento que era por esa cuestión. Y este mismo comportamiento de las figuras masculinas que me tocaba tener en mi entorno hacia mí, me hacía como inclinarme más hacia sentirme seguro con estas figuras femeninas. Y pues me llenaba mucho de su energía y siento que pues eso me ha llevado a ser la persona que soy hoy. Cuando llegué a estar en la prepa, yo dije, es mi oportunidad de presentarme desde cero y que la gente no sepa nada de mí. Yo como que tenía muchos complejos porque a veces me veían como afeminado o ese tipo de cosas cuando yo estaba en secundaria. Entonces, cuando yo entré a la prepa, yo trataba de ocultar todo eso y trataba de reprimirlo. Trataba de ser más serio, trataba de ser menos estudioso, a parecer menos inteligente porque siempre fueron los motivos por los cuales me atacaban y me decían cosas. Entonces, ya entrando en la prepa, muchas veces las mujeres como que se repelaban de mí, o sea, como que les causaba repele, como que las mujeres ya no sentían esa confianza que sentían conmigo porque pues yo estaba fingiendo ser algo que no era y me asociaban con todo el resto de los hombres y pues yo mismo me tendí una trampa de que pues por tratar de ser algo que no era, me sentía muy solo en ese tiempo. Tuve muy pocas amistades, igual y muy buenas, pero sí lo recuerdo como una etapa muy depresiva la de la prepa, que solo fueron 2 semestres aquí en Tepa, pero después me fui a vivir a Estados Unidos. Siento que sería muy interesante ver que alguien me conozca por mis ideas y mi contenido de introspección y crecimiento personal y eventualmente diera con mi contenido de comedia. Creo que estaría muy chistoso como ver esta reacción opuesta de que no saben lo mucho que yo quiero a Kevin Top como personaje, porque me he dado la oportunidad de divertirme, de reírme, de sonreír, que no es algo que yo haga en mi día a día y es algo que yo aprecio mucho y que es como un efecto secundario de toda esta idea que yo tenía. Y eventualmente llegó el gorrito. Yo empecé a hacer contenido de comedia sin usar mi gorrito y luego dije, ¿y si después quiero hacer contenido de otro tipo y la gente no me toma en serio? Entonces dije, me voy a poner mi gorrito para dejarle claro a la gente que cuando tengo mi gorrito estoy haciendo cierto tipo de contenido, cuando no tengo mi gorrito no soy Kevin Top. Y pues yo como hombre que tiene interés romántico por otros hombres, quizá me inclino más a, digamos, caer bien o entrar dentro de las expectativas de lo que los hombres buscan y quizá yo mismo me voy creando esa audiencia por acá, pero lo de Kevin Top a mí me sorprendió ver que eran más mujeres que hombres las que me seguían allá. Y muchas mujeres me han comentado de que eres mi mejor amigo y así, y que pues siento muy bonito porque como que me remonta de todas esas etapas de mi vida donde yo no tenía prejuicios de nada y que me gustaba tener muchas amigas y que pues me sentía muy acogido por cómo me trataban las mujeres, porque para mí era como lo contrario, de que un hombre sentía como que todos los hombres dominantes del salón se veían atacados por mi presencia simplemente por existir. Se burlaban de mí porque era inteligente, porque hacía todas las tareas de que, o sea, yo pensaba que era algo malo ser una persona estudiosa por el nivel de trato que me daban ciertas personas y yo pues puedo entender que hasta cierto punto puede ser molesto de que pues alguien que está enfocado en eso, pero pues yo no tenía nada más que hacer, o sea, yo no era bueno en ningún deporte, en el arte no había mucha oportunidad de crecimiento ni había entornos donde pudiera socializar a partir de ahí, entonces para mí la escuela lo era todo. Yo llegaba a mi casa, me ponía a hacer tarea y en la escuela de que nunca faltaba con una tarea. También tuve mucho el apoyo de mis papás que pues siempre me llevaban a la escuela a tiempo y todo eso, que pues sin unos papás que te inculcan la responsabilidad pues hubiera estado muy difícil, ¿no? Yo hago ejercicio en mi casa. Justo después les voy a contar un poquito de mi relación con mi cuerpo, porque yo hubo un tiempo donde tenía acné severo, una cosa horrible de que tenía la cara tapizada en acné y yo me lavaba la cara con 20 jabones diferentes. Yo traté de todos los remedios y de todos los jabones y con todo me lavaba la cara y era un problema interno, era un problema hormonal. Y hasta que no empecé a dormir bien, comer bien, tomar agua y todo eso, no se fue el problema. Y ahorita pues ya me siento muy bien con cómo me siento en relación a mi cuerpo. Como que estaba muy inseguro de cómo se veía mi cuerpo porque como que estaba todo flácido de mi cuerpo y no tenía actividad física y no me gustaba hacer actividad física. Me gustaba mucho caminar, pero pues no. Ya después más grande, cuando lo intenté y me di cuenta de lo bien que se sentía en mi cuerpo, ya le di la oportunidad y lo tomé de lleno y empezaron a haber muchísimos cambios en mi cuerpo que pues ya como que me llevó a tener un glow up que fue más que físico, como que me sentía mejor físicamente, emocionalmente.
es algo que recomiendo mucho, de que trabajar en uno mismo, y son cosas que yo les puedo contar de que todo lo que aprendí, cómo fue mi proceso. Siento que parte de mi proceso es haber experimentado con muchas maneras diferentes de resolver un problema hasta dar con la solución que encajaba conmigo y con la situación que yo estaba pasando. Entonces igual no vayan a tener la misma solución, pero pues igual el proceso de estar intentando cosas y experimentar y aprender es algo que creo que generalmente a toda la gente le puede ayudar. Esa experiencia me ayudó a valorar mi cara. Y de hecho justo cuando me pasó todo esto del acné, poquito después pasó lo de la pandemia y fue una cuestión de que ahora tengo que taparme la cara, de que toda la gente tenía que usar cubrebocas, y yo ya estaba, me tomó tanto tiempo sentirme bien con mi cara de nuevo porque pues yo estaba traumado de todas las cicatrices y todo el acné que tenía. Entonces ya había pasado todo eso. Yo hubo un tiempo que estaba en una agencia de modelaje y yo no pude con estar cuestionándome mi valor físico en cuestión a qué tan vendible era mi imagen. Sentía que no era sano para mí. Yo estaba pasando por un momento muy bajo en ese tiempo de mi vida. Entonces pues creo que tomé la decisión correcta al salirme de la agencia de modelos en la que estaba, pero pues ya quizá eventualmente lo podría retomar. Mucha gente me ha dicho que tengo porte para ser modelo, pero pues no sé, como hay ciertas cosas de mi físico que no me gustaría como que me limitaran o que me juzgaran por ciertas cosas que para mí son íntegras de mi persona, ¿no? ¿Vas a terapia? Fíjate que nunca he ido a terapia. Yo todo lo que hablo aquí es como mi propia manera de haber como lidiado con mis pensamientos y haberme dado este tiempo y este espacio de cuestionarme todo lo que pienso, todo mi contexto de cómo me ha tocado crecer. Siento que he externalizado muchos de mis traumas a través del arte que hago, de mi contenido que hago. Trato de ser muy abierto con todos estos temas un poquito más privados, íntimos, que quizá no debería. No sé si sea muy sano, porque pues también le doy muchas herramientas a la gente para que se dé cuenta de cómo atacarme y cómo los lugares que de verdad me afectan y que me hacen sentir de cierta manera. Pero nunca he tenido el privilegio de ir a terapia porque nunca, en mi familia nunca tuvimos esa cultura y nunca he tenido el dinero para hacerlo. El hecho de que hoy en día no tengo trabajo, pues no es como que no quiero ir, sino que simplemente no tengo para pagarme una sesión de terapia. Y siento que para mí la terapia es como externalizar y validar y darle voz a todo eso que tenemos reprimido, y siento que mis redes sociales me ayudan muchísimo con eso. No sé si eventualmente sí tenga que tomar terapia, porque hay temas que no debería de estar hablando públicamente en mis redes sociales y pues la verdad sí se me da hablar de más a veces. Todos tus pensamientos a veces los puedes escribir, amiguín. A mí me funciona mucho cuando me siento mal. Pero siento que el hecho de escribirlo y hablarlo contigo mismo no es lo mismo que hablarlo y compartirlo con los demás. De por sí que yo ya me encierro demasiado y siento que lo más que socializo es por medio de mis redes sociales. Yo sé que no es sano y que no suple, no es como un reemplazo para socializar de verdad con personas reales, pero a mí me ayuda mucho como a sentirme escuchado y así. Fíjate que yo escribí mucho de lo que yo sentía para hacer el guión de mi documental autobiográfico 22 Surgimiento, un proyecto de autoconocimiento. Me puse a escribir muchas páginas, pero lo escribí todo a mano, después lo pasé a computadora. Después me puse a grabar todo, después me puse a editar todo, después me puse a hacer unas animaciones para incluirlas. Y ha sido mi trabajo más extenso, el trabajo del que yo estoy más orgulloso, que yo como que Drovin sí les puedo recomendar, pero si yo fuera Kevin-Cito quizá no les recomendaría tanto que lo vieran porque pues es otra línea de contenido completamente diferente, pero si hay gente que le interesa mi contenido de aquí, pues igual les interesaría ver ese documental. Está en YouTube, solamente buscan mi usuario que es @Kedrovin, igual que aquí dice Kedrovinci pero sin la C I al final. Kedrovin en YouTube, les aparece mi canal, sale una foto de mí cuando tenía mi cabello un poquito más corto y es el video más largo que tengo ahí, dura como 1 hora, no tengo muchos videos, lo pueden encontrar ahí si quieren ir a verlo. Kevin, tú neta me ayudaste un montón cuando terminé con mi ex. Fíjate que yo también cuando terminé con mi ex pasé un momento muy difícil, de los momentos más oscuros de toda mi vida. Pero haberme alejado de mi ex ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Y eventualmente les voy a contar un poquito de mi relación pasada y todo lo que aprendí al respecto, pero pues quiero estructurarlo bien. Tampoco quiero que se escuche como una funa a una persona, solamente les quiero pues contar mi experiencia para que vean que yo estaba en un punto muy bajo, cómo me pude haber provenido de estar en un lugar tan bajo en mi vida y todo lo que aprendí, que pues quizás les puedo decir todo lo que aprendí para que ustedes no tengan que pasar por una relación así de tóxica para aprender lo mismo, ¿no? Kevincito, ¿te gusta Kali Uchis? ¿Va a venir a México? Sí me gusta Kali Uchi, pero no soy mucho de ir a conciertos, principalmente por mi cuestión económica, de que ahorita no tengo trabajo, entonces no es como que pueda yo hacer planes de que, ay sí, el dinero del
del boleto, el dinero del pasaje. O sea, yo me tendría que ir a Guadalajara o quizás hasta Ciudad de México o Monterrey, yo no sé. Y luego el hospedaje, todo ese tipo de cosas, pues son varios supers que pues yo la verdad no tengo la solvencia económica para hacer. Y ahorita estoy muy enfocado en mis redes sociales y pues trato de no darme tantas vacaciones de ese tipo porque pues, no sé, quizá eventualmente pueda disfrutar de todo el trabajo que estoy haciendo ahora. Ahorita no tengo ingresos de ningún tipo, entonces sí es muy difícil para mí. Por lo menos en el formato de en vivo siento que me está escuchando alguien. Y si estoy escribiendo en una hoja, siento que yo a veces no me siento en disposición de escucharme a mí mismo, porque si ya me siento encerrado con mis pensamientos, el hecho de ponerlos en papel sí los vuelve más reales, pero no los vuelve como... Siento que no reciben la validación que yo necesito a veces cuando estoy contando algo. Chicos, yo creo que ya no tardo en irme a descansar, porque pues sí tengo muchas cosas que hacer. Tengo que editar el video el en vivo de Mario. Tengo que editar este en vivo también. Si quieren algún tema en específico, intercambio de ideas, no sé. No me gusta pues que toda la gente piense igual que yo. También siento que algunas de mis ideas son un poquito raras, controversiales o muy particulares de mi contexto y que muchas personas no las comparten. Y me gustaría como conocer de contextos ajenos. Pues yo también aprender, así como ayudarles a ustedes a compartirles un poquito de lo que yo sé, pues también aprender de ustedes. Siento que pues sería una buena manera de crecer junto con ustedes. Si es una cuenta de crecimiento personal, pues como que tratar de crecer todos juntos, ¿no?